Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Marcos López Narváez. Marcos es guayaquileño, ingeniero comercial y es desde el 2 de agosto del 2018 el delegado del señor presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Por ende, la preside. Marcos, muchas gracias, su gentileza por atendernos. El régimen de Lenín Moreno informó el martes 5 de enero pasado que prepara un proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero con el fin de garantizar la autonomía del Banco Central. ¿En qué consiste aquello? Muchas gracias, Marcos, una vez más. Bienvenido. Muy buenos días, William. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, yo creo que hay que tener claro primero la estructura que tiene el orden legal ecuatoriano. Obviamente hay una supremacía de leyes, está la Constitución, luego están las leyes orgánicas, luego las regulaciones. En la Constitución se establece que la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria son facultativas del Ejecutivo. Eso establece la Constitución que se aprobó, la que está vigente. Okay. Se establece la Constitución. 2008. Sí. Esa Constitución también establece que las ejecutará a través del Banco Central del Ecuador. ¿Okay? A esa Constitución se le olvidó, porque luego la Constitución habla de las superintendencias. ¿Okay? Y a las superintendencias les da la función de control. Ok. Pero ¿qué controlas? Uno controla algo que está dictado, una norma que está emitida. Y que esté definido el campo de acción, ¿no es cierto? De la institución que va a controlar. Exacto. Pero solo controla. ¿Ok? Y la política. Entre la política y el control hay una cuestión intermedia que se llama la regulación. Ok. ¿Quién la hace? Entonces, la regulación la hace la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera según el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Y esa función debería corresponderle al Banco Central entonces? No. Allí es donde hay que hacer una división clara. Al Banco Central le corresponde la política monetaria y bueno, la Constitución que no la escribió este gobierno, que la escribió el anterior gobierno, dice la política cambiaria. Okay. Pero realmente, si no tenemos moneda, no hay política cambiaria. Claro. Pero así la Constitución, y mientras esté en la Constitución hay que respetarla, ¿verdad? Si no tenemos moneda propia, es el concepto. Así es. Entonces, el Banco Central se encarga de la política monetaria y este enunciado de política cambiaria. Y la Junta de Regulación Financiera, que en este caso pasaría a ser Junta de Regulación Financiera, porque el Código Orgánico establece dos reformas básicas. Uno, la creación del directorio del Banco Central, que se va a encargar de la política monetaria y cambiaria, y la Junta de Regulación Financiera, que antes, la que hoy es Junta de Política Monetaria y Financiera, también va a ser reformada. Entonces, hay dos reformas importantes, la del Banco Central y la de la Junta, porque hay dos mundos. El mundo monetario, que es el Banco Central, que es la forma en la que el Estado interviene en la liquidez de la economía. Esa vía, la vía que tiene el Estado para intervenir en la liquidez de la economía es el Banco Central. La vía que tiene el Estado para intervenir en el crédito de la economía es la banca pública. Y existe el otro mundo, que es el mundo de los servicios financieros privados. Allí está la banca privada,
allí está el sector de la economía popular y solidario, en donde están cooperativas y mutualistas, está el mercado de capitales, en donde están las bolsas de valores, las casas de valores, las administradoras de fondos, está el mundo de los seguros, donde están las compañías de seguros, las de reaseguro, los brokers. Ese paraguas de servicios financieros tiene que ser regulado. Ok, entonces todo en esencia también apunta, o en lo central, en lo global, a darle mayor independencia, se dice, al Banco Central del Ecuador, a darle mayor autonomía administrativa y financiera y a regirse por su propio gobierno corporativo. Es decir, eso es en esencia lo que se busca del Banco Central, o darle favores, o darle incentivos, tutela, apoyo al sector bancario y financiero privado del país, Marcos. A ver, eso no se puede porque ya está establecido que el Banco Central no es prestamista de última instancia. Si no es prestamista de última instancia, la gente que dice que está hecha para favorecer al sistema financiero no sabe lo que está hablando. Porque la única forma en la que un banco central favorece al sistema financiero es dándole crédito. En la crisis del 99, ¿cómo favoreció el Banco Central al sistema financiero? Dándoles créditos de liquidez. Sí, señor, créditos vinculados. Comprándoles cartera. Y por último, ¿cómo favoreció? Con una AGD que tenía una garantía del 100% de los depósitos, y se hicieron emisiones inorgánicas, entre ellos el famoso bono 9817, conocido como AGD, que misteriosamente, no misteriosamente, sino a través de mecanismos legales, el expresidente Correa hizo que el Banco Central se lo vendiera al Ministerio de Finanzas a valor cero, con lo cual condonó más de 1.200 millones de dólares a los banqueros. Y en la crisis bancaria, Marcos, ¿dónde estaba usted? ¿Banco Popular, Banco Guayaquil, Banco La Previsora, Filambanco? Estaba en Banco La Previsora. En la crisis del 99 yo estuve en Banco La Previsora. Eso fue toda una historia, un banco atacado políticamente también. Alguna vez se podrá hablar sobre la historia de la crisis bancaria. Y hay muchas aristas que hay que revisar de esa crisis bancaria, pero en especial el Banco de la Previsora fue atacado políticamente. Que no debió quebrar entonces, Marcos. Los que revisan la historia de la crisis bancaria pueden certificar que el Banco de la Previsora fue entregado su administración a Filambanco sin tener $1 de crédito de liquidez. Es decir, el Banco Central no le había dado $1 de crédito de liquidez. Entonces, ¿cómo se puede cerrar un banco o entregar un banco sin haberlo ayudado? Pero bueno, eso es historia. Ok. Ese es el camino el cual el Banco Central ayuda al sistema financiero. Entonces, ¿cómo puede un Banco Central en dolarización, cuando ya no tienes la maquinita de imprimir dinero, pero que el gobierno anterior sí tuvo la habilidad de emitir? Emitir es una cosa, imprimir es otra. Yeah. El gobierno anterior emitió inorgánicamente 7.000 millones de dólares. Emitió inorgánicamente 7.000 millones de dólares. Es decir, en la economía ecuatoriana están circulando 7.000 millones de dólares que no tienen absolutamente ningún respaldo. Hasta la fecha actual, aprovechándose del Banco Central, ¿fue esa decisión? Así es, desde el 2017, en mayo del 2017 que toma este gobierno, el Banco Central tiene 7.000 millones de déficit de reserva. La gente habla de la reserva internacional y habla que sube, habla que baja, habla que sube y no entiende para qué sirve la reserva. En el Banco Central, y aquí un tema que es interesante, por alguna razón
los que vimos contabilidad en la vida, nos enseñaron primero a contabilizar el activo y después el pasivo, ¿verdad? Pero realmente lo que primero nace es el pasivo y luego el activo. Cuando vas a comprar un carro a crédito, ¿qué te dan primero, el carro o el crédito? Primero te otorgan el crédito, claro. ¿verdad? Entonces primero nace el pasivo, porque ahí se origina el recurso. Una vez que nace el pasivo, entonces yo ya tengo el crédito, entonces yo ya tengo el dinero y puedo adquirir el carro. Lo mismo le pasa al Banco Central. El Banco Central no emite, por lo tanto no puedo decir yo emito y tengo una cantidad de dinero. No, al Banco Central se le deposita dinero. Primero, todos los ecuatorianos le hemos entregado 88 billones más o menos de dólares verdaderos. Ok. ¿Qué es lo que nos ha dado el Banco Central? Estas fichitas que dicen 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos. ¿De qué? De nada. Porque simplemente dice 50 centavos. No dice 50 centavos de dólar, no. Ni de sucre, ni de nada. Simplemente dice 50 centavos. Marcos, ¿y cómo se puede corregir estos 7,000 millones de dólares de déficit de reserva que arrastra el Banco Central de un dinero que no existe? ¿Y qué impacto tiene en la economía hasta el momento? Bueno, ese es el crimen económico más grande que se cometió durante la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque para poder cerrar esa reserva, ese déficit, ¿y cómo nace ese déficit? Cuando el Estado ya no tiene plata, le dice al Banco Central, ve Banco Central, cómprame 500 millones de bonos. Y el Banco Central, contablemente, no físicamente, contablemente, en el activo pone bonos y en el pasivo dice depósitos monetarios en la cuenta única del Tesoro y creó dinero, ¿verdad? Creó dinero. Si uno revisa el balance del Banco Central a noviembre del 2009, los depósitos monetarios que había recibido el Banco Central, porque el Banco Central recibe depósitos monetarios que provienen de fondos del público y provienen de fondos públicos. Okay. Tenía 6,000 millones de dólares de depósitos. Y la reserva llegaba a 6,000 millones de dólares. Eso es dolarización. Cuando por cada dólar que el Banco Central tiene depositado, tiene $1 depositado. Sí, señor, hay respaldo. Eso es dolarización. En mayo del 2017, habían 11,000 millones de dólares de depósitos monetarios y 4,000 millones de reservas. Es decir, habían 7,000 millones de dólares de déficit de reserva. Lo que quiere decir entonces que desde ese momento tenemos una parte de dólares y otra parte que dice que son dólares, pero que no tiene respaldo. Ahora, ¿cómo se cierra eso? Sí, señor. Esto de allí va a tomar muchísimos años poderlo cerrar. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué? Porque para que eso se cierre, el Estado tiene que tener un superávit fiscal, de tal forma que ese superávit fiscal le permita pagarle la deuda que tiene con el Banco Central y el Banco Central pueda ir haciendo de nuevo su reserva. ¿Y a dónde se fue ese dinero, esos 7,000 millones de dólares inorgánicos? Bueno, esos 7,000 millones de dólares inorgánicos, si tú comienzas a sumar 1,500 millones de dólares que están botados en relleno y ¿Refinería del Pacífico? Refinería del Pacífico. Lo que se votó en la refinería de Esmeraldas, que no sirvió para nada, que fueron como 2,000 millones. Si tú le sumas más de 300 millones de dólares que costaron los aeropuertos de Tena y de Santa Rosa, quizás. Santa Rosa, ¿Ya? provincia del Oro. Inoperativos. Inoperativos. Si tú le sumas los 36 millones de dólares que costó el edificio UNASUR, que está allí inoperativo, si tú le sumas lo que costó Yachay, que está allí está botado ese edificio, si tú le sumas el centro de almacenamiento de gas de Monteverde, que no puede ser utilizado porque tiene un desnivel en su construcción,
Si comienzas a sumar todo eso, seguramente sale la cifra. Vas a encontrar en dónde están y en qué se utilizaron esos 7.000 millones de dólares. Aparte de toda la bonanza petrolera que se echaron encima, ¿no? Aparte, toda la bonanza petrolera que se echaron, o sea, se echaron la bonanza petrolera encima, dejaron la deuda más grande de este país y además dejaron el peor crimen en dolarización, dejaron el déficit de reserva más grande de la historia. ¿Okay? Entonces, ni siquiera cuando recién empezó la dolarización, el déficit de reserva que había era de 1.400 millones de dólares. Por eso se emitió el famoso bono 9817 por 1.500 millones de dólares y con eso se cuadraba la dolarización. Pero ese bono se fue dejando de utilizar y se fue construyendo reserva para llegar realmente a un estado de dolarización. Así se cogió el Estado ecuatoriano en mayo, la economía ecuatoriana en mayo del 2017 en la parte monetaria. Marcos, entonces, de ahí la necesidad de aplicar estas reformas al Código Orgánico Monetario para darle esa fortaleza, esa autonomía al Banco Central del Ecuador, que por cierto, se dice, y usted lo confirmará, es una recomendación o condición del Fondo Monetario Internacional para el tema de la fluidez de los recursos de los 6.500 millones de dólares que nos han prestado durante este tiempo. A ver, el Fondo Monetario Internacional no te condiciona. Cuando uno se acerca al Fondo Monetario Internacional, uno dice, este es mi plan con el cual yo quiero salir. Y uno de los problemas que tenemos, entre muchos, uno de los más grandes es el déficit fiscal. Otro es, dice, mira, tengo un banco central en donde viene el gobierno y hace lo que quiere, porque tiene del Ejecutivo el Banco Central, y fue durante 10 años del Ejecutivo el Banco Central. Entonces, ¿qué hizo con el Banco Central? Dijo, el Banco Central que le preste dinero al Estado y que le preste dinero a la banca pública. Y la banca pública, con el dinero que el Banco Central le prestaba, también compraba bonos del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Crearon dinero por 7.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Graciosamente le regalaron el Banco del Pacífico, del Banco Central a la CFN. Uno dice, pasó de un bolsillo a otro. No, señor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se pasa el Banco Central, del Banco Central a la CFN, el Banco del Pacífico, se obliga al Estado ecuatoriano a que vendan el Pacific National Bank de Miami. Un banco con licencia nacional en Estados Unidos, o sea que podía abrir sucursales en cualquier estado de los Estados Unidos y de propiedad de un banco ecuatoriano. Es una licencia que no tenía precio. ¿Alguno de los asambleístas ha preguntado cómo se vendió ese banco? ¿A qué precio se vendió ese banco? Exacto. ¿En cuánto y qué destino tuvo? ¿Cómo valorizaron ese banco? Y esa era una de las joyas de la corona. Solamente el terreno que está ubicado en plena Brickell cuesta una fortuna, ¿no? Entonces, ¿quiénes recibieron todo eso? ¿A qué precio recibieron eso? ¿Los asambleístas se han preguntado eso? ¿Y el destino de ese recurso, Marcos? El destino. ¿A dónde se fue ese dinero? Eso ocasionó el regalo que hizo del Banco Central a la CFN. Ocasionó eso. Ese daño le ocasionó al Banco del Pacífico, obviamente, haciéndole perder ese activo. Graciosamente, cuando el Banco Central no tiene esta autonomía, viene el gobierno, porque el directorio de esa época pues eran puros ministros, viene y dice, oye, para poder tener espacio de deuda, como hay 1.400 millones de dólares de un bono que se emitió, yo puedo contraer nueva deuda, pero me está estorbando eso, entonces que valga cero. Y se lo pasa a precio cero al Ministerio de Finanzas, el famoso bono AGD o bono 9817, por 1.200 millones de dólares, dice, páseselo a precio cero. Ese mismo banco, sin un directorio independiente, sin un gobierno corporativo independiente,
recibe en dación en pago 2.300 millones de dólares de acciones que no se pueden vender, que no son líquidos, y son las acciones que están respaldando los depósitos nuestros que ponemos en la banca y que la banca tiene que ponerlo en encaje en el Banco Central del Ecuador. ¿Con qué riesgo? Con un riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque si mañana, Dios no quiera, tienes una corrida de depósitos, ¿qué van a hacer los bancos? Decirle al Banco Central, dame la plata. Dame la plata que tengo en el encaje para pagar. Y no la tiene. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central? Decir, oye, tengo acciones. ¿Verdad? Imposible. Imposible. Entonces, ese fue un crimen desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista técnico, que se cometió en plena dolarización. Y lo peor de todo es que escucho que esa es la solución, seguir haciendo eso es la solución para salir de la crisis que estamos. O sea, eso es lo peor que puedo escuchar. Es un tremendo riesgo que existe allí y es una alerta, Marcos, la que usted propone, precisamente en un escenario político electoral en donde se juega el presente y el futuro de la patria en estas circunstancias, como usted lo ha señalado, Marcos. Es que es el mecanismo más seguro. Ellos no lo llaman desdolarizar. Ellos dicen, no, nosotros vamos a mantener la dolarización. Claro que puedo mantener la dolarización, pero lo que se busca es un bimonetarismo. Mantener la dolarización por un lado, en una partecita de la economía, y el resto comenzar a jugar con tarjetitas, con medios de pagos, ¿no? Que la tarjetita para que consuma esto, que la tarjetita para que consuma el otro, que los $1.000 que le van a dar a las familias, cómo se lo van a dar, todo eso. O sea, prometen darle $400 mensuales a 1 millón de personas. Eso significa 480 millones de dólares mensuales. Perdón, 400 millones de dólares mensuales, lo cual implica 4.800 millones de dólares al año, más los otros 1.000 millones de dólares que están prometiendo dar. Son 5.800 millones de dólares al año. Se comieron la Reserva Internacional del país. Se comieron la Reserva Internacional del país porque ¿de dónde van a traer 5.800 millones de dólares para entregarle al Estado ecuatoriano? Dicen que en el exterior hay 30.000 millones de dólares. Oiga, ¿cómo se los trae? Eso no se trae por decreto y eso no se trae por ley. Es como que mañana emita un decreto que digan, señores, como hay inundaciones, entonces emite un decreto para que no llueva más. Bueno, y hay que darle la suficiente confianza a aquel ecuatoriano extranjero que tiene ese dinero, los 30.000 millones fuera del país, para que los pueda traer. Y esa confianza pasa por la juridicidad, por la estabilidad institucional, en definitiva, por esa confianza que el gobierno pueda darles para la inversión, ¿no es cierto? Pero Exacto. Pero Marco, también hay otro punto, y sí quisiera abordarlo en los minutos que me restan de este grato diálogo, es un poco el papel que han jugado los bancos en esta etapa de pandemia. Muchos consideran que han sido o que no han tenido una identidad de patria con los ecuatorianos, porque en plena pandemia mantuvieron el costo del dinero alto, porque en plena pandemia recibieron la ley humanitaria que antes que favorecer al endeudado para reestructurar deudas, les dio la opción de ajustar cobros de intereses y capital por créditos. ¿Qué papel jugó entonces la Junta Bancaria, Marcos? A ver, antes de la ley humanitaria, antes de que salga la ley humanitaria, apenas sale el decreto presidencial de emergencia o de excepción realmente. La Junta establece que se puede refinanciar los créditos en la forma en la que se acuerden con los bancos. Las partes, claro. Se establece que el costo al que se refinancia no puede ser superior al que ya tiene. Y también establece que no se cobren intereses de mora ni ningún otro tipo de gastos por efectos de toda esa cartera. ¿Se ha cumplido? Por supuesto. Y se hizo una extensión de 3 meses, pensando que más o menos en 3 meses, con toda la ciencia que hay en el mundo,
se podía estabilizar más o menos la economía. Nadie pensaba que el COVID iba a durar todo lo que ha durado y nadie pensaba que el COVID iba a generar la crisis que generó en el mundo. Y lo que durará, Marcos, y lo que durará. Y lo que durará. Luego de eso, vemos que no se puede, sale la ley humanitaria y se extiende el plazo. Sin dañar calificación de crédito al cliente. El cliente, cuando dejaba de pagar a los 15 días, ya pasaba a la central de riesgo. Se extendió a 60 días ese paso a la central de riesgo para que tenga un poco más de holgura de poder encontrar cómo y poder pagar. De acuerdo. Ahora, todo eso ha hecho ha hecho la Junta y la banca, el sistema financiero, tanto la banca pública, la banca privada, las cooperativas, lo han hecho. Lo han hecho. Lo que no ha hecho la Junta Bancaria es bajar los costos del crédito, ¿no? Muy bien, allá voy. En un momento en que la gente comenzó a retirar el dinero, las tasas pasivas comienzan a subir. ¿Por qué? Porque hay poca liquidez. Cuando hay pocas papas, el precio de la papa sube. Cuando hay muchas papas, el precio de la papa baja. Cuando hay poca liquidez, cuando hay poca liquidez, sube la tasa de interés. Cuando hay mucha liquidez, la tasa de interés baja. En ese momento, había poca liquidez, porque la gente comenzó a retirar su dinero. Estamos hablando de marzo de este año. ¿Sí? Porque en abril se emiten las resoluciones. Marzo 2020. Poca liquidez. Riesgo alto. A más riesgo, más tasa. A menos riesgo, menos tasa. Entonces, había poca liquidez y más riesgo. Y quiere que las tasas bajen. O sea, imposible técnicamente, Wilma. Es decir, para usted, Marcos, la solución entonces no es traer la banca internacional. El candidato presidencial Guillermo Lasso, en cambio, sí cree que es una alternativa. No, es una solución traer la banca internacional. Y uno de los caminos para traer la banca internacional podría ser, obviamente, lo que está proponiendo el candidato Lasso en cuanto a poder vender el Banco del Pacífico a un banco internacional. Lo que habrá que ver es si es que la banca internacional tiene la intención de poder venir al Ecuador, que tiene una gran fortaleza que no se ha vendido, que es la dolarización, ¿no? Porque no es lo mismo que un banco vaya e invierta en soles peruanos o en pesos colombianos y que después esas utilidades tenga que convertirles a dólares y no sabe si lo agarró justamente en una devaluación y son menos dólares que los que había ganado. En dolarización, menos riesgo ya sabe del que el Ecuador. dólar que se ganó es dólar, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja que se debe explotar para la inversión extranjera. Pero que venga la banca extranjera, está bien, la banca extranjera tiene que venir y de hecho no hay nada que impida que la banca extranjera venga al Ecuador. Pero lo que tenemos que hacer también, esto es un problema de todos los ecuatorianos, ¿no? Hoy todo el mundo le echa la culpa a la pandemia, pero hay clientes que fueron malos desde antes de la pandemia. Y que se parapetan. Y no es que se volvieron malos o que el negocio se dañó con la pandemia, ¿verdad? Entonces hay que saber también clasificar quién va a poder salir de esto y quién no. ¿Por qué? Porque lo que la banca está prestando es nuestro dinero, el dinero que nosotros hemos depositado. ¿Y qué queremos? Si cualquiera de nosotros tuviera 5, 10 millones de dólares, va a salir y va a prestar a toda persona que pase por la puerta y le dice, présteme 100,000, présteme 50,000, présteme 5,000, présteme 10,000, ¿verdad? Si estuviera actuando con su propio dinero, ¿haría eso? No lo va a hacer. Entonces, esa es la responsabilidad depositaria, porque se está manejando dinero ajeno. Y ese dinero ajeno, allí no hay cómo hacer nada. Porque tú no le puedes decir al depositante, oiga, venga después por su depósito, porque hoy no le puedo pagar porque me obligaron a reestructurar las carteras de las empresas. No, allí hay que pagar inmediatamente. Entonces, hay que ver las dos caras de la moneda. ¿Con qué se está financiando? Con los depósitos. Y obviamente tampoco se puede estirar tanto el elástico en el lado de los activos que rompa el círculo de pagos
y no haya después con qué responder la parte de los depósitos. Entonces, el que tiene dinero, que pague. El que medianamente tiene flujo, que pague medianamente. Y el que verdaderamente no puede pagar, entonces que tiene que recibir una reestructuración. Marcos. Y aquellos ecuatorianos que tienen dinero afuera, que hicieron su patrimonio aquí y lo sacaron, que puedan traerlo. Ahora, para eso hay que buscar una seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica se trató de buscar a través de la ley de repatriación de capitales, que creo que es una muy buena oportunidad para plantearse nuevamente que exista una ley de repatriación de capitales que dé la seguridad jurídica para que esos capitales que están en el extranjero puedan venir al Ecuador. Marcos, muchas gracias su gentileza con nuestro programa. A usted, Wilman, muchas gracias. El ingeniero comercial Marcos López Narváez, quien preside la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador, ha estado aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.